Mis padres robaron los $30,500 de mi fondo universitario para salvar a mi hermana de la prisión. Los corté y me fui con 2 maletas. 10 años después, se presentaron en mi mansión rogando por más, les dije no. Hola, mi nombre es Esmeralda Soto. Cuando tenía 20 años, mis padres me robaron $30,500 de mi fondo universitario para contratar a un abogado y salvar a mi hermana de la prisión. Dijeron, lo entenderás cuando seas mayor. Pero no lo hice. Todo lo que sabía era que todo por lo que había trabajado se había esfumado. Cancelé mi inscripción, empaqué 2 maletas y me fui de Ohio en un autobús Greyhound en medio de una noche lluviosa. 10 años después, cuando aparecieron en mi mansión en Westlack Hills, de pie en la puerta rogando por más dinero, solo dije una palabra. Crecí en Dayton, Ohio, en una casa beige de 2 pisos al final de una calle tranquila bordeada de arces que dejaban caer hojas doradas cada otoño. Desde afuera, mi familia parecía una familia estadounidense de clase media más. Mi padre era contratista de construcción. Mi madre trabajaba como contadora en una escuela primaria, y éramos 2 hijas, con 4 años de diferencia, Marisol y yo. Pero por dentro, había un desequilibrio que sentí desde temprano, aunque nadie lo dijo en voz alta. Marisol era el hijo y yo era solo el débil reflejo que giraba en su órbita. Todavía recuerdo el día que Marisol cumplió 17 años. Papá la llevó al concesionario Mazda en el centro, donde las banderas ondeaban sobre filas de autos relucientes. Ella salió de la sala de exposiciones con un Mazda 3 rojo flamante que brillaba como su orgullo compartido. Yo me quedé afuera, aferrando mi cuaderno a mi pecho. Tu momento también llegará, dijo mamá, dándome una palmada en el hombro. 4 años después, cuando cumplí 17, papá me arrojó las llaves de un viejo Chevy Cavalier, un auto de segunda mano de los vecinos. El asiento estaba roto, el aire acondicionado no funcionaba y la radio solo sintonizaba un canal. Todavía funciona, dijo, como si yo debiera estar agradecida de que el auto aún no se hubiera deshecho. No reaccioné. Ya había aprendido lo que significaba mejor que nada en esa casa. Marisol siempre fue la especial. Cuando llegaba tarde a casa, papá decía, solo está encontrándose a sí misma. Cuando olvidaba sacar la basura, él espetaba, nunca asume responsabilidades. Cuando atraparon a Marisol robando maquillaje en Target, mamá no gritó. Condujo para reunirse con el gerente y lloró, diciendo que su hija acababa de cometer un pequeño error. Cuando atraparon a Marisol plagiando un ensayo, papá le dijo al director, es inteligente, solo un poco atrevida. Cada vez llamaban a abogados, pagaban las tarifas y repetían la misma frase, la familia protege a la familia. Y cuando yo estaba en el cuadro de honor, mamá solo suspiraba, buen trabajo, cariño, antes de volver a su teléfono. Cuando tenía 15 años, comencé a comprender que la justicia nunca fue la fortaleza de la familia Soto. Pero en lugar de enojarme, elegí observar. Aprendí a tomar notas, hacer gráficos y reescribir todo para encontrar la lógica oculta detrás de esas decisiones injustas. Tenía un cuaderno gris que llevaba a todas partes con una pegatina en la portada que decía, construye tu propia escalera. Había recortado esa frase de una de las viejas revistas de mamá y la pegué allí el día que Marisol entró al equipo de porristas sin siquiera hacer una prueba, gracias a que mamá habló con la entrenadora. Me senté en las gradas, viéndola radiante con sus pompones en alto, luego miré hacia abajo y escribí en mi cuaderno, si nadie te da una escalera, construye la tuya. Cuanto más crecía, más clara se hacía la diferencia. Marisol podía exceder el toque de queda, hacer que alguien la recogiera después de las fiestas, incluso beber vino en la cena solo para probarlo. Si yo llegaba 15 minutos tarde a casa, me confiscaban el teléfono durante una semana. Solía pensar que la querían más porque era frágil, porque se desmoronaba fácilmente y yo no. Pero finalmente, me di cuenta de que era porque no me desmoronaba que ellos creían que no necesitaba amor. En la escuela secundaria, trabajaba en el turno de noche en la gasolinera Speedway, limpiando mostradores, trapeando pisos. Guardaba cada propina en un sobre, anotando cuidadosamente cada saldo. Cada vez que depositaba dinero en la cuenta de ahorros para la educación que mis abuelos habían abierto para mí cuando era niña, mamá decía, no te obsesiones con el dinero. Lo que realmente importa son las becas. Pero cuando Marisol necesitaba dinero en efectivo para un boleto de avión a Florida para recuperarse de una ruptura, mamá retiró el dinero y se lo entregó sin dudarlo.
Ella necesita sanar emocionalmente, dijo. No discutí. Solo escribí una línea más en mi cuaderno. La resiliencia hace que la gente crea que no necesitas ayuda. Hubo una vez, a fines del invierno de mi tercer año, cuando la escuela celebró una ceremonia de premios para estudiantes destacados. Fui elegida para dar un discurso y todos en mi clase esperaban que mi familia viniera. Pero cuando subí al escenario para recibir mi certificado, los asientos reservados para los padres aún estaban vacíos. El aplauso fue débil y una maestra se acercó para tomarme una foto. Después de la ceremonia, regresé a casa y encontré a mis padres viendo el partido de baloncesto de Marisol en la televisión. Lo siento, cariño, dijo mamá cuando pasé. Íbamos a venir, pero el auto se quedó sin gasolina. No dije nada. Solo fui a mi habitación, saqué mi cuaderno y agregué una nueva pegatina. Plan B. Siempre ten tu propio combustible. Esos años, Dayton no tenía mucho que ofrecer. Solo vientos fríos y sueños atrapados dentro de casas que se veían todas iguales. A menudo me sentaba junto a mi ventana viendo cómo los autobuses rodaban hacia el sur. No sabía cuál sería mi destino. Solo sabía que un día tenía que irme, no porque los odiara, sino porque necesitaba aprender a amarme más de lo que ellos alguna vez me amaron. Pensaba mucho en Marisol. Quizás en nuestro pequeño mundo, ella era la única a la que se le permitía cometer errores sin enfrentar consecuencias. Cada vez que algo sucedía, mamá decía, tienes que dejarla ganar. Es más frágil que tú. Pero empecé a darme cuenta de que la fragilidad no era algo con lo que nacías. Era algo que se nutría de la indulgencia constante. Y no quería crecer para ser una persona frágil protegida por mentiras. Quería ser diferente. Quería crear mi propia versión de justicia, la que nunca tuve. Las páginas de mi cuaderno comenzaron a llenarse, tablas de matrícula, cronogramas de becas, listas de universidades, planes de trabajos a tiempo parcial. Cada noche, marcaba una pequeña casilla, suficiente para el primer semestre. No sabía cómo sería mi futuro. Solo sabía que cada palabra que escribía era un peldaño en la escalera que estaba construyendo para mí misma, un paso a la vez. Lo que no me di cuenta fue que mientras yo estaba ocupada construyendo esa escalera, mis padres algún día serían quienes la derribarían para salvar a la hija a la que todavía llamaban su ángel perdido. Recuerdo vívidamente aquella tarde de primavera. El cielo de Dayton estaba gris y una fina llovizna difuminaba las calles. Estaba terminando mi turno en la gasolinera cuando mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Era papá, su voz urgente, vuelve a casa ahora mismo. Es grave. Antes de que pudiera preguntar qué había pasado, colgó. Cuando entré por la puerta, el aire de la casa se sentía pesado. Marisol estaba sentada a la mesa de la cocina, con la cabeza baja, los puños apretados. Mamá lloraba y papá estaba de pie junto a la pared, con el rostro como una piedra. Sobre la mesa yacía un informe de arresto sellado con el escudo de la oficina del sheriff del condado de Montgomery. Lo hojeé rápidamente, con el corazón latiéndome. El cargo, fraude con tarjetas de crédito. Decía que Marisol había robado información de tarjetas de clientes de la tienda donde trabajaba y la había usado para hacer compras en línea. Había al menos 7 víctimas con daños totales que superaban los $12,000. Todavía puedo escuchar los sollozos de mamá. La van a encerrar. Esto es un delito grave. Papá golpeó la mesa con la mano. No podemos permitir que eso suceda. Marisol, con una sudadera gris, levantó la cabeza. Sus ojos estaban inyectados en sangre, no de culpa, sino de ira. Solo lo tomé prestado. Recuperarán su dinero. Mamá le pasó un brazo por los hombros. Lo sé, cariño. Sé que no fue intencional. Me quedé allí, observando la escena y sentí una ola de familiaridad enfermiza invadirme. Al día siguiente, fueron a reunirse con un abogado en Cincinnati, conocido por llevar casos de delitos de cuello blanco. No lo endulzó, $35,000 para reducir el cargo a libertad condicional. Mamá llegó a casa con ojeras, aferrándose a su teléfono como si fuera un salvavidas. Lo arreglaremos, le dijo a papá. Solo necesitamos ayudarla esta vez. Ella cambiará. Yo estaba de pie en el umbral, exhausta. ¿Cómo? La casa ya está hipotecada.
Papá me miró, con la voz ronca. Lo sacaremos de tu fondo universitario. Por un segundo, pensé que había oído mal. ¿Qué? La cuenta está a nombre de tu madre. 30.500, sabes, la abrimos para ti cuando eras pequeña, pero ahora la familia lo necesita. Solté una risa seca, a medio camino entre la incredulidad y la angustia. ¿La familia lo necesita, o ella? Mamá interrumpió, con la voz temblorosa. Esmeralda, estamos hablando de la vida de tu hermana. Puedes ir a la universidad más tarde, pero si ella va a prisión. La interrumpí, con la voz firme. Si ella va a prisión, es porque rompió la ley. No soy responsable de eso. El aire se congeló. Papá se apoyó en la mesa, con los ojos fríos. ¿Incluso te escuchas a ti misma? No vamos a abandonar a nuestra propia hija en la cárcel. Le respondí, tratando de mantener la voz firme. ¿Y yo qué, papá? Yo también soy tu hija. Mamá rompió a llorar, pero no por mí. Agarró la mano de Marisol, luego se volvió hacia mí, con los ojos llenos de reproche. Puedes recuperar el dinero, Esmeralda. Eres inteligente. Encontrarás otra manera. Marisol no puede. Marisol me miró, la comisura de su boca se curvó con una mezcla de lástima y desdén. Vamos, hermanita. La familia permanece unida, ¿verdad? Su voz era suave, pero me hizo hervir la sangre. Familia, repetí lentamente, cada palabra cortante como una cuchilla. La familia no roba el futuro de los demás para salvar a una mentirosa. Papá golpeó la mesa con la mano. ¿Basta? No tienes voz en esto. Las cuentas están a nombre de tu madre. Lo usaremos te guste o no. Los miré a los tres, luego di un paso atrás. En mi cabeza, oí la lluvia golpeando el techo, el tic-tac del reloj en la sala de estar y esa vieja frase resonando desde mi infancia, la familia protege a la familia. Fue entonces cuando finalmente comprendí que esa frase nunca me había incluido. A la mañana siguiente, me desperté antes de lo habitual. Mamá se estaba preparando para ir al banco. Me paré en el umbral y pregunté, ¿estás segura de esto? Ella evitó mi mirada y susurró, cuando seas madre, lo entenderás. No respondí. Cuando regresaron, vi a mamá sosteniendo un recibo de retiro. El número impreso en rojo, $30.500 retirados. Todo dentro de mí se derrumbó. Salí. El viento frío me azotó la cara mientras luchaba por respirar con regularidad. En el estacionamiento del banco, miré el papel que tenía en la mano. Se sentía más pesado que cualquier piedra. Años de ahorros, turnos a tiempo parcial, becas, noches sin dormir estudiando para mantener mis calificaciones, todo condensado en ese número, y ahora se había ido con unas pocas firmas. Esa tarde, me senté en mi habitación mientras la luz del sol se filtraba por las persianas. Desde la sala de estar, oí a Marisol por teléfono, alegre. El abogado dijo que está bien, solo libertad condicional. Como si nada de eso la hubiera afectado. Miré por la ventana los arces que se balanceaban y me di cuenta de que si me quedaba, me quitarían aún más, mi tiempo, mis sueños, mi autoestima. Esa noche, en mi cuaderno, escribí una sola línea: si pueden robar mi futuro, entonces construiré otro sin ellos. Cerré el cuaderno y lo metí en mi bolso. La casa estaba en silencio, excepto por el murmullo de la televisión en la sala de estar donde mamá todavía estaba sentada abrazando a Marisol. Oí a papá decir, algún día lo entenderá. Susurré en la oscuridad, no, ya lo entiendo. Al día siguiente, entré a la oficina de mi orientadora de la escuela secundaria con mi carta de aceptación universitaria, que aún olía a tinta fresca. Su nombre era la señora Porter, una mujer delgada de cabello plateado, siempre recogido en un moño, y una voz suave pero firme. Cuando le dije que quería retirar mi oferta de Wright State, ella levantó la vista bruscamente a través de sus gafas redondas. Esmeralda, ¿estás segura de esto? Has trabajado muy duro para este momento. Obtuviste una beca parcial y solo necesitas pagar el resto para inscribirte este otoño. Respiré hondo, apretando los labios. Mi familia está pasando por dificultades económicas, dije, repitiendo la misma mentira que mis padres me dijeron que usara. Creo que debería trabajar un año antes de continuar.
Ella permaneció en silencio por un largo momento, con los ojos llenos de una tranquila decepción. Esmeralda, tienes mucho potencial. No dejes que otra persona decida tus sueños por ti. Sonreí débilmente, con la garganta apretada. Solo necesito algo de tiempo, eso es todo. Pero sabía que acababa de firmar una sentencia para posponer mi propio futuro, no porque yo lo eligiera, sino porque ellos ya lo habían elegido por mí. Esa tarde, me detuve en la biblioteca. Me senté en mi rincón habitual, donde solía escribir mis ensayos para becas, y desdoblé mi carta de felicitación de Wright State. La volví a doblar cuidadosamente y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Miré la línea que decía, estamos emocionados de darle la bienvenida al campus este otoño. Y sentí como si alguien estuviera leyendo una historia que ya no me pertenecía. Saqué mi cuaderno gris y escribí en la última página, no necesito un campus para empezar. Solo necesito un lugar donde nadie pueda quitarme nada de nuevo. Esa noche, llegué a casa justo antes de las 11. Mamá estaba viendo la televisión, papá estaba quedándose dormido en el sofá y Marisol estaba en la sala de estar enviando mensajes de texto a alguien, riéndose. Nadie preguntó qué había decidido sobre la universidad. Nadie dijo, lo siento. Pasé junto a ellos en silencio, subí las escaleras y comencé a empacar 2 bolsos de lona. No tenía mucho, algo de ropa, mi vieja computadora portátil, mi cuaderno y una foto enmarcada de mis abuelos de pie en su jardín de lavanda. Metí la pluma estilográfica de mi abuelo en el bolsillo de mi chaqueta, lo único que me había hecho sentir alguna vez confianza. Puse la llave de mi casa en mi escritorio, justo al lado del recibo de retiro del banco que mamá aún no había guardado. El número en ese papel, 30.500, me devolvió la mirada como una herida abierta. Escribí una nota corta, no te preocupes, lo resolveré. Sin lágrimas, sin despedidas. Simplemente salí por la puerta, cerrándola lo suficientemente suave como para que incluso las bisagras permanecieran en silencio. El aire afuera estaba húmedo por la lluvia de la tarde. Rodé mi maleta por la calle tranquila, pasando por entradas de vehículos cubiertas de hojas de arce, pasando por ventanas brillantes donde las madres aún les leían cuentos a sus hijos. Nadie me esperaba al otro lado de este viaje. Sin embargo, extrañamente, me sentí más ligera. Por primera vez en mi vida, no estaba cargando el peso de ser la fuerte. En la estación Greyhound, la terminal nocturna resonó con el anuncio del autobús de las 11:45 de la noche a Austin, Texas. Elegí ese destino al azar. Austin era cálido, más barato que Nueva York o San Francisco, y lo que es más importante, nadie allí sabía quién era yo. Compré un boleto de ida con todo lo que me quedaba en mi cuenta, poco más de $400. El empleado de la taquilla me miró y preguntó, ¿visitas a alguien en Austin? Negué con la cabeza y sonreí. No, solo me visito a mí misma. Ja. Mientras el autobús se alejaba de Dayton, las luces de la calle se desvanecieron detrás de mí. Apoyé la cabeza contra la ventana, escuchando la lluvia golpear el techo, y sentí que algo dentro de mí moría y cobraba vida a la vez. No sabía qué comería, dónde me quedaría ni cómo sobreviviría. Pero sabía una cosa con certeza, nunca volvería a esa casa. 20 horas después, el autobús llegó a la estación de Austin. La luz del sol era cegadora, un fuerte contraste con los cielos grises de Ohio. El aire olía a café tostado y al calor del asfalto. Arrastré mis 2 bolsos a la acera, con las manos temblorosas, pero dentro de mí floreció una extraña sensación nueva, libertad. Miré a mi alrededor. Edificios de ladrillo rojo, pequeñas tiendas, algunos jóvenes con mochilas para laptop caminando, música country flotando desde un bar cercano. Respiré hondo, dejando que el viento cálido se enredara en mi cabello, y me susurré a mí misma como una promesa, empieza aquí. Los primeros meses en Austin fueron largos tramos de hambre, agotamiento y miedo sin nombre. Alquilé una habitación compartida en una casa antigua en el este de Austin, donde 6 extraños se apiñaban en un espacio diseñado para 4. Un estudiante universitario que trabajaba como DJ por la noche, un cocinero guatemalteco, 2 camareras de bar y un trabajador de la construcción que dormía de día y trabajaba en la oscuridad. Mi habitación era tan pequeña que cuando estiraba las piernas, mis rodillas golpeaban la pared. Por la noche, el sonido de los coches a lo largo de César Chávez se mezclaba con el traqueteo seco del aire acondicionado. No me atrevía a llamarlo hogar, solo un refugio de la lluvia.
Trabajaba como ayudante de camarero en un pequeño restaurante mexicano en Riverside, limpiando mesas, sacando la basura, fregando pisos, lavando tazas, $9 la hora, más propinas si los clientes eran amables. Durante el día, tomaba turnos como barista en una cafetería en South Congress, donde un latte costaba tanto como una de mis comidas. Siempre que tenía tiempo, tomaba pedidos de Instacart entregando comestibles a relucientes apartamentos del centro cuyas paredes de cristal reflejaban mi propia imagen, delgada, sudorosa, manchada, pero aún sonriendo. Necesitaba dinero. Pero más que eso, necesitaba sentir que estaba avanzando, aunque fuera solo 1 centímetro a la vez. Cada noche después del trabajo, iba a la Biblioteca Central de Austin, un enorme edificio de cristal junto al río Colorado. Tenía wifi gratis, aire acondicionado frío y largas mesas de madera frente al puente Lamar. Me quedaba hasta el cierre, aprendiendo HTML, CSS, JavaScript, a veces SQL o Figma. No sabía qué haría con esas extrañas líneas de código. Solo sabía que abrían un mundo que nunca antes me habían permitido tocar. Estudié casos de estudio de diseño de productos y garabateaba en mi cuaderno gris: un buen producto no solo resuelve un problema, cura un dolor. Siempre que me sentía agotada, pensaba en el recibo de retiro que mi madre tenía en la mano. El número de $500 quemaba en rojo como una cicatriz que nunca se desvanecería. Siempre que quería rendirme, me preguntaba, si me detengo ahora, ¿significa que tenían razón? Que solo era buena para soportar, no para volver a levantarme. Esa pregunta me mantuvo despierta durante innumerables noches. Al tercer mes, había ahorrado lo suficiente para comprar un Honda Civic plateado del 2002. El motor tosía como un fumador empedernido, pero funcionaba y eso era todo lo que importaba. Cuando subió el alquiler, elegí dormir en el coche. Estacioné detrás del estacionamiento de la biblioteca, cubrí las ventanas con mi chaqueta y usé mi mochila como almohada. Cada mañana, me lavaba la cara en un baño público, bebía café instantáneo y me iba a trabajar. Nadie sabía que era una persona sin hogar. Nadie necesitaba saberlo. Era solo otra cara borrosa entre miles luchando por mantenerse a flote. Una noche de principios de verano del año siguiente, una tormenta azotó Austin desde Hill Country. El viento rugió, la lluvia caía a cántaros y tuve que retirarme a esa vieja casa compartida, durmiendo en el suelo de la sala de estar. La ventana goteaba y el agua fría de la lluvia se filtraba por las tablas del suelo. Me puse la chaqueta sobre mi cuaderno, protegiéndolo como si fuera lo más preciado que poseía. Afuera, el viento aullaba como recuerdos enterrados que salían a la superficie. Observé cómo se extendía el agua y susurré palabras que me acompañarían durante años: nadie volverá a quitarme mi futuro. Pero en ese momento, las palabras se sintieron como un juramento. Sabía entonces que no me quedaba nadie en quien confiar y que ya no necesitaba a nadie. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Cuando pasó la tormenta, comencé el lento y práctico viaje de reconstruirme a mí misma. Los días eran para trabajar, las noches para codificar, los fines de semana para trabajar como freelance, diseñando banners, optimizando sitios web, asumiendo cualquier tarea que pagara. Abrí una pequeña cuenta en Upwork y escribí propuestas en un inglés rígido y entrecortado. Mi primer cliente me pagó $50 para arreglar un error de diseño. No era mucho, pero casi lloré de alegría allí mismo, en la biblioteca. Usé esos $50 para comprar un nuevo disco duro externo, un lugar para almacenar cada línea de código, cada proyecto, cada idea. Nombré la primera carpeta Construye tu propia escalera. El nombre era un recordatorio de que la escalera que una vez prometí construir para mí misma finalmente había comenzado a tomar forma, un peldaño a la vez. Había noches en las que aparcaba junto al río, viendo las luces de la ciudad brillar sobre el agua, pensando en la casa de Dayton. Me preguntaba si alguna vez me mencionaban. ¿Mamá alguna vez se despertaba en mitad de la noche dándose cuenta de que había cambiado el futuro de un hijo para salvar al otro? ¿O ya me había desvanecido de sus recuerdos como si nunca hubiera existido? La respuesta ya no importaba. Sabía que desde el momento en que subí a ese autobús Greyhound, me había convertido en la única persona responsable de mi propia vida. Pasó un año, luego 2. No era rica. No era famosa, pero estaba sobreviviendo. Y por primera vez, sin miedo al mañana,
Tenía una nueva computadora portátil, un flujo constante de trabajo independiente y una pequeña pero firme creencia: todo lo que te quitan se puede reconstruir si eres lo suficientemente valiente como para empezar de nuevo. Cada mañana, me sentaba frente a la pantalla, viendo las líneas de código latir como el corazón de algo vivo. No sabía a dónde me llevaría, pero esto sí lo sabía: esta era mi escalera ahora. Ya nadie podía tocarla. Una mañana de abril, durante mi tercer año en Austin, mi teléfono vibró a las 6 de la mañana. Acababa de dormirme después de una larga noche de codificación cuando vi el asunto del correo electrónico: nos encantaría hablar. Yardley Logistics. Lo leí 3 veces antes de creer que no era spam. Yardley era una pequeña startup que desarrollaba software de logística para empresas de jardinería, equipos que gestionaban docenas de trabajadores, máquinas y contratos. Había leído sobre ellos una vez en Austin Tech Weekly. No eran llamativos, pero tenían lo que yo necesitaba: una puerta al mundo de la tecnología. Me presenté a la entrevista con una camisa blanca de segunda mano de Goodwill, el cuello todavía rígido por el doblado. La entrevistadora, Carla, la jefa de soporte al cliente, tenía el pelo rizado y una sonrisa cálida. Me preguntó: ¿alguna vez has trabajado en soporte técnico? Negué con la cabeza, pero le dije la verdad: no tengo un título, pero he aprendido a codificar y conozco su plataforma casi de memoria. Si hay algo que no sé, lo aprenderé hasta que lo sepa. 3 días después, llegó el correo electrónico de confirmación. Oferta: $36,000 anuales. Rompí a llorar allí mismo en la cafetería. Después de 2 años durmiendo en mi coche y viviendo de sándwiches de mantequilla de cacahuete, era la primera vez que sentía que tocaba algo real. Alquilé una pequeña habitación en East Riverside, compré un escritorio de segunda mano y pegué una hoja impresa en la pared que decía: sí, uno del resto de mi vida. El trabajo no fue fácil. Yardley solo tenía 15 empleados trabajando desde un almacén convertido. Todos los días, respondía docenas de correos electrónicos de clientes. La aplicación se bloqueó. No puedo iniciar sesión. El GPS sigue mostrando una ubicación incorrecta. Trabajé y estudié al mismo tiempo, leyendo cada ticket antiguo para comprender el producto. Pronto me di cuenta de que el problema no era solo técnico, era estructural. Los usuarios perdían la motivación porque el proceso de incorporación era confuso. La mayoría tardaba casi 2 semanas en aprender a usar el sistema correctamente. Anoté todo en mi cuaderno, el mismo en el que no había escrito desde que me fui de Ohio. En el almuerzo, mientras otros salían a comer, me quedaba en la oficina explorando el panel de administración, tratando de rastrear cómo se movían los usuarios a través de la aplicación. Una tarde, Javier, el líder de QA, me encontró probando errores. Se rió. No esperaba que soporte se metiera en QA. Sonreí. Solo tenía curiosidad por qué los usuarios siguen teniendo los mismos problemas. Él asintió. Entonces ven a ayudarme a arreglar algunos errores. Considéralo un entrenamiento. A partir de ese día, comencé a cambiar de roles dentro de la empresa. De día, manejaba el soporte. De noche, me quedaba tarde probando nuevas funciones y documentando casos de fallos en detalle. Después de un mes, escribí un breve informe interno y lo publiqué en Slack, proponiendo una forma de reducir el tiempo de incorporación de 14 a 10 días simplificando el flujo del tutorial y agregando guías visuales. Nadie me había pedido que lo hiciera. Solo quería intentarlo. A la mañana siguiente, Leonel, uno de los 2 fundadores, respondió: buena idea. ¿Pero quieres probarlo? Me sorprendió. ¿Probarlo?, pregunté. Significa probar tu idea con un nuevo grupo de usuarios, dijo Leonel. Si funciona, lo seguiremos desde allí. Asentí al instante, aunque no tenía idea de cómo hacerlo. Leonel sonrió. Bien. Entonces tú liderarás el piloto. Durante los siguientes 3 meses, prácticamente viví en la oficina. Rediseñé el flujo de incorporación en Figma, agregué vídeos cortos, escribí guías interactivas y rastreé los resultados diariamente. No tenía un título oficial, pero todos sabían que estaba haciendo el trabajo de un investigador de UX sin ningún pago extra. No me importaba. Me seguía diciendo: si fallo, al menos aprenderé a fallar en el campo que elegí. Al 4.º mes, los resultados estaban listos.
El tiempo de incorporación se redujo en un 32% y la retención de usuarios casi se duplicó. Leonel me llamó a la sala de reuniones, colocando el informe sobre la mesa. Esmeralda, dijo, por primera vez en 3 años, alguien de soporte me hizo repensar cómo construimos productos. Me reí. Solo lo miré desde la perspectiva del usuario. Él sonrió. Esa es exactamente la perspectiva que nos ha faltado. Una semana después, lo hicieron oficial. Fui ascendida a gerente de producto asociado. Cuando llegó el correo electrónico, me quedé congelada, las lágrimas brotaban, sin saber si era alegría o alivio. 2 años antes, había dormido en mi coche programando con wifi prestado. Ahora tenía un escritorio, una placa con mi nombre, una tarjeta de presentación que decía PM Esmeralda. Esa tarde, volví a la biblioteca central de Austin y me senté en el mismo lugar donde una vez me enseñé HTML, mirando el puente Lamar que brillaba sobre el río. Abrí mi cuaderno gris y escribí debajo del juramento que había hecho años antes: nadie volverá a quitarme mi futuro. Y justo debajo, agregué una nueva línea: nadie puede impedirme crear uno nuevo. Al salir de la biblioteca, la brisa nocturna rozó suavemente el río, fresca y gentil. De repente, recordé las palabras de mi madre: cuando seas madre, lo entenderás. Todavía no estoy segura de entenderla, pero ahora entiendo algo más. El amor no se puede medir con sacrificios ciegos. Algunas familias existen solo para enseñarte a irte, y algunas puertas, pequeñas y silenciosas, se abren justo a tiempo para recordarte que el mundo todavía tiene un lugar para ti. En Yardley, no tuve privilegios. No tuve contactos, pero tenía algo que nadie podía robarme: determinación. Y eso, no un título ni un nombre, fue lo que me abrió la primera puerta en este amplio mundo. Trabajar en Yardley cambió mi vida. Pero también despertó algo nuevo. Una silenciosa e inquieta motivación que surgía cada vez que notaba un problema que nadie parecía dispuesto a solucionar. Una tarde de agosto, fui con Javier, mi antiguo líder de control de calidad, a Round Rock para una visita a un cliente. La empresa se encargaba del paisajismo de comunidades residenciales de lujo y empleaba a más de 200 trabajadores. Cuando llegamos, el sol era abrasador y el polvo se pegaba a nuestros zapatos. El gerente del proyecto, Ricardo, suspiró: tenemos que usar 6 aplicaciones diferentes para gestionar el progreso, tomar fotos de inspección, hacer un seguimiento de los informes de trabajo, las hojas de tiempo, los horarios de los vehículos y las facturas. 6 aplicaciones, 6 contraseñas, y cada vez que intentamos compilar un informe, tardamos una semana. Recorrió su teléfono mostrándome hojas de cálculo de Google, WhatsApp, Smartsheet, una aplicación de seguimiento de tiempo, una aplicación de fotos y una aplicación de gestión de equipos. Los datos del campo a la oficina siguen fallando, los informes llegan tarde y los correos electrónicos son interminables. Mientras escuchaba, sentí como si estuviera mirando un mapa enredado, pero también una oportunidad intacta. Esa noche, llegué a casa y abrí mi portátil. Un pensamiento llenó mi mente: ¿y si todos esos fragmentos pudieran unificarse en un solo sistema? Empecé a dibujar en mi pared cajas conectadas por flechas. En el centro, escribí: Phil Fowry, la herramienta para el campo. No sabía de dónde venía el nombre. Solo sabía que significaba lo que quería que significara: forjar, elaborar, construir algo duradero. Cada noche después del trabajo, programaba. Al principio, era solo un MVP rudimentario, una aplicación simple que permitía a los usuarios crear horarios de trabajo, registrar actualizaciones de campo, subir fotos de inspección y generar informes para los clientes. Invertí todos mis ahorros, casi $18,000, en servidores, plantillas de interfaz de usuario y tarifas de API. Estaba aterrorizada pero también eufórica. Aterrorizada de fallar, pero eufórica porque por primera vez estaba construyendo algo que era mío. Cuando el primer prototipo estuvo listo, le envié un enlace a Ricardo en Round Rock. Pruébalo, le dije. Si te ayuda, házmelo saber. Una semana después, me llamó, su voz rebosante de emoción: funciona y es mucho menos dolor de cabeza. Mis manos temblaron de alegría. No tenía una empresa, un equipo o financiación, solo un pequeño producto funcionando en un viejo portátil. Pero luego agregó: si alguna vez empiezas a cobrar por ello, pagaré $100 al mes. Vale la pena.
No acepté de inmediato. Solo sonreí y dije, sigue probando. Solo necesito comentarios. La noticia se corrió más rápido de lo que jamás imaginé. En 6 meses, más de 500 equipos de construcción y paisajismo en Texas usaban la versión beta de Feel4, principalmente de boca en boca. Codifiqué, depuré y brindé soporte al cliente todo por mi cuenta. Apenas dormía, pero cada correo electrónico positivo se sentía como una inyección de pura cafeína. Una noche, un usuario me envió un mensaje: tu aplicación salvó mi contrato. No perdí mi trabajo. Gracias. Releí ese mensaje una y otra vez hasta altas horas de la noche, y por primera vez, realmente vi que lo que construí tenía un valor real. 3 meses después, el número de usuarios alcanzó los 3.500. El servidor se colapsó bajo la carga y tuve que contratar a un desarrollador a tiempo parcial pagado con mi tarjeta de crédito. Registré una LLC en Texas bajo el nombre de Feel4 Technologies y diseñé un logotipo, un martillo de herrero estilizado en la letra F. Elegí un modelo premium, gratuito para equipos pequeños, $12 por usuario al mes para empresas con más de 10 empleados. Cuando comenzaron a llegar los primeros pagos, solo unos pocos cientos, lloré. Recordé tener 19 años, de pie en un estacionamiento de banco, mirando ese recibo de retiro que mostraba menos $30.500. Y ahora, cada dólar que ganaba con mis propias manos se sentía sagrado, como sangre que regresaba a mi cuerpo. Al segundo año, Feel4 había alcanzado unos ingresos anuales recurrentes de aproximadamente $3,2 millones. Alquilé una pequeña oficina en South Congress y contraté a 12 personas, en su mayoría jóvenes profesionales, que habían sido rechazados por grandes empresas por falta de un título. En nuestra primera sesión de incorporación, les dije, aquí no preguntamos dónde estudiaste. Preguntamos, ¿qué problema resolviste hoy? Al principio me miraron sorprendidos, luego asintieron, con los ojos brillantes con algo que yo conocía bien, hambre de una oportunidad. Trabajaba 16 horas al día. Las mañanas eran para reuniones técnicas, las tardes para soporte al cliente y las noches para demostraciones a inversores. No gastaba un céntimo en lujos, ni coche, ni casa, ni indulgencias. Cada dólar volvía a mantener viva la empresa. Algunos inversores ángeles empezaron a fijarse, pero yo no estaba lista. Quería que Feel4 se mantuviera por sí misma, fuerte e independiente, tal como una vez aprendí a valerme por mí misma en aquella lluviosa estación de autobuses de Dayton. Nunca olvidé el pasado, pero ya no lo sentía como una herida. Era combustible. Cada vez que me sentía agotada, abría mi viejo cuaderno donde las palabras aún decían, nadie me quitará mi futuro. Y debajo de eso, agregué una nueva línea, si me quitan la escalera, construiré un edificio entero. Una tarde, mientras pasaba en coche por una obra en construcción en Pflugerville, vi a un grupo de trabajadores con sus teléfonos utilizando Feel4 para tomar fotos del progreso y subir informes. Me detuve y observé desde el coche. Ninguno de ellos sabía que yo era quien había construido lo que estaban usando, y no necesitaba que lo supieran. Con solo verlo era suficiente. En ese momento, supe que mi vida había tomado un giro que nunca podría revertir. Feel4 no era solo un producto. Era una respuesta para todos aquellos que alguna vez habían sido ignorados, subestimados o privados de oportunidades. Una vez estuve en el fondo, y ahora estaba construyendo mi propia base con las mismas manos temblorosas que una vez sujetaron mi cuaderno en una tormenta, impulsada por una fe que nadie podía robar. A partir de 2020, el mundo comenzó a cambiar más rápido que cualquier código que hubiera escrito. Cuando la COVID-19 cerró oficinas en todo el mundo, miles de equipos de campo se vieron obligados a gestionar las operaciones de forma remota. Y de repente, Feel4 ya no era solo una pequeña aplicación. Se convirtió en el tejido conectivo de toda una industria. Ya no tenía que vender puerta a puerta. La gente venía a mí. En cuestión de meses, las inscripciones se multiplicaron por 10. Las mismas personas que una vez dijeron, la construcción no necesita tecnología, ahora llamaban para actualizar a Premium. Recuerdo una noche alrededor de las 2 de la madrugada viendo cómo el número de usuarios subía de 10.000 a 15.000, luego a 20.000 en solo unas pocas horas. La sensación era abrumadora e irreal. Sentada sola en esa pequeña oficina de South Congress, con el resplandor del monitor iluminando mi rostro,
me di cuenta de que todos esos años que me habían sido arrebatados finalmente estaban regresando, solo que de una forma diferente. A mediados de 2021, nuestros ingresos anuales recurrentes alcanzaron los 28 millones de dólares. Por primera vez, acepté reunirme con inversores. Una empresa de Dallas me invitó a volar para negociaciones de la Serie A. Llevaba una presentación de 40 páginas, cada línea de costo, tasa de retención, métrica de abandono y hoja de ruta del producto detalladas. Durante la reunión, uno de ellos preguntó, si invertimos 8 millones de dólares con una valoración de 120 millones de dólares, ¿qué hará con ellos? Respondí sin dudarlo, contrataré a más ingenieros y representantes de atención al cliente, porque no solo estamos construyendo una aplicación, estamos construyendo confianza. Se quedaron mirando por un momento, en silencio, luego asintieron. El trato se cerró 3 semanas después. Todavía recuerdo el momento en que firmé el contrato, con el corazón latiéndome, pero las manos perfectamente quietas. Quizás porque ya había firmado peores papeles antes, como ese recibo de retiro de $30,500 hace años. Un año después, nuestra serie B cerró con 35 millones de dólares, valorando Phil4 en 420 millones de dólares. Todo se movió como un torbellino, cobertura de prensa, conferencias, correos electrónicos, solicitudes de entrevistas. Tuve que volver a aprender a respirar en medio de la tormenta del éxito. Ya no era la camarera ni la chica que dormía en su coche. Ahora era la CEO de una empresa tecnológica valorada en casi $500 millones. Y extrañamente, el éxito no me hizo eufórica. Me hizo sentir tranquila. Se sentía como llegar a un puerto que siempre había sabido que existía, aunque me había llevado años encontrar el camino hasta allí. Me mudé de mi pequeño apartamento de South Congress y compré una casa de cristal en una ladera en Westlake Hills con vistas a un mar de vegetación. Cada mañana, la luz del sol se filtraba por las paredes de cristal y se derramaba sobre mi escritorio donde mi viejo cuaderno gris todavía descansaba. Nunca lo guardé. Incluso ahora que tenía laptops caras y monitores curvos, las líneas desordenadas que escribí en la biblioteca central de Austin todavía estaban allí. Construye tu propia escalera. Lo guardaba como un recordatorio para nunca olvidar la primera escalera que me sacó del abismo. Una mañana de finales de marzo, mi bandeja de entrada vibró con un correo electrónico de Fast Company. Nos encantaría presentarte nuestro número de fundadores del año. Dudé. Nunca me había gustado hablar de mi pasado, especialmente de mi familia. No quería ser recordada como la chica que superó obstáculos. Quería ser conocida por el producto, el proceso y la gente que construía Phil4 a mi lado todos los días. Cuando finalmente tuvo lugar la entrevista, el periodista preguntó, ¿puedes contarme sobre tus dificultades antes del éxito? Sonreí. No lo considero una dificultad, dije. Solo un aprendizaje más largo. Ella se rió suavemente. Esa respuesta me hará reescribir la mitad de mi artículo. Luego vino Forbes Next 1000. Enviaron un equipo a mi casa para filmar. Usé una camisa blanca lisa, sin joyas, sin estilista. El entrevistador intentó persuadirme para que hablara sobre mis viejas heridas, mi familia, el fondo universitario robado, la supuesta historia de superación de la adversidad. Gentilmente negué con la cabeza. Si hablo del dolor, se convierte en el centro de la historia. Preferiría hablar sobre cómo diseñé un proceso de inspección de campo que es un 40% más rápido y por qué los trabajadores manuales merecen el mismo respeto que los ingenieros, dije. El reportero se quedó en silencio por unos segundos, luego dijo, esa es la respuesta de una ingeniera, no de una emprendedora. Sonreí. ¿Exacto? Nunca quise ser emprendedora. Solo quería arreglar cosas. El artículo salió un mes después con el título, La mujer que construyó herramientas, no muros. No sé quién eligió ese titular, pero cuando lo leí, mis ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez, me sentí definida por lo que había creado, no como la chica a la que le robaron el futuro, sino como la mujer que lo reconstruyó con sus propias manos. A veces, cuando me siento en mi porche mirando el valle cubierto de niebla, recuerdo aquella estación de autobuses de Dayton, el aire húmedo, la fuerte lluvia, la luz amarilla que brillaba sobre 2 maletas de lona desgastadas. He recorrido un largo y sinuoso camino para llegar hasta aquí, no para demostrar nada a nadie, sino para mirarme a mí misma y finalmente sonreír.
Ya no temo a la pérdida porque ahora sé que todo puede ser arrebatado excepto la resiliencia y el conocimiento. Cada mañana, cuando abro la bandeja de entrada de mi empresa, veo a miles de personas usando Feel Free en Colorado, Arizona, incluso Canadá. No saben quién es Esmeralda Soto, y no necesitan saberlo. Solo saben que mi herramienta les ayuda a terminar su trabajo más rápido, más fácilmente, y para mí, eso vale más que cualquier ranking de Forbes. En la casa de cristal en la colina, sigo preparando mi café negro, poniendo jazz suave y escribiendo mi lista de tareas diarias. Ya no persigo la emoción de la victoria, solo un principio: cada día, debo construir una pieza más de esa vieja escalera. Porque ahora sé que esa escalera nunca fue solo para mí. Es la base para todos los que alguna vez fueron subestimados, ignorados o dejados atrás, pero que aún así encontraron el coraje para levantarse y decir: construiré mi propio camino. Aquel lunes por la mañana comenzó como cualquier otro. Estaba sentada en la sala de conferencias del segundo piso de la sede de Feel Free, la pared de cristal abriéndose a una suave vista dorada de Austin. Nuestra reunión semanal de producto acababa de terminar cuando Sara, nuestra recepcionista, llamó suavemente a la puerta, con el rostro inquieto. Esmeralda, hay 3 personas esperando en el vestíbulo. Dijeron que son tu familia. Levanté la vista pensando que había oído mal. Nombres: Guillermo, Sofía y Marisol Soto. La sala quedó en absoluto silencio. Podía escuchar el débil tic-tac del reloj en la pared. No había oído esos 3 nombres juntos en 10 años. Mi pecho se apretó, pero mi voz se mantuvo tranquila. Diles que bajaré en 5 minutos. Me puse de pie, vi mi reflejo en el cristal. La mujer que me devolvía la mirada no se parecía en nada a la chica de 20 años que había dejado Ohio bajo la lluvia. Blusa blanca, cabello pulcramente recogido, ojos firmes y sin miedo. Respiré hondo y salí. Estaban sentados en el sofá del vestíbulo, más pequeños de lo que recordaba. Mamá llevaba un abrigo de lana descolorido, su rostro surcado de arrugas, su cabello salpicado de canas. Papá parecía más delgado, los hombros encorvados, su expresión cansada, y Marisol, el llamado ángel perdido, parecía que nunca había encontrado realmente su camino a casa. Su rostro estaba quemado por el sol, sus ojos hundidos, sus dedos temblaban ligeramente mientras giraba un anillo de plástico barato en su dedo. Cuando me acerqué, mamá se levantó de un salto. Esmeralda, te ves tan diferente. Sonreí cortésmente y asentí. Gracias, mamá. Ha pasado mucho tiempo. Su mirada recorrió la habitación desde el mostrador de recepción de roble hasta el reluciente logotipo metálico de Feel Free montado en la pared. ¿Todo esto es tuyo?, preguntó, su voz temblaba de incredulidad. Sí, dije suavemente. Todo mío, construido por mí. Papá se adelantó, su voz: leímos el artículo de Forbes, el de tu foto frente a la casa de cristal. No teníamos idea de que te había ido tan bien. ¿Cuánto tiempo? Marisol esbozó una sonrisa torcida. Ahora eres famosa. Incluso tienes tu propia página de Wikipedia. Los miré con calma. Gracias por darse cuenta. Por favor, suban. Cuando la puerta de la sala de conferencias se cerró, el aire se sentía espeso, casi pesado. Mamá se sentó, con las manos entrelazadas nerviosamente en su regazo. Papá se aclaró la garganta. No hemos venido solo a felicitarte. Asentí. Ya me imaginaba. Miró a mamá y luego dijo: las cosas en casa no están bien. Me caí de un techo mientras hacía un trabajo de reparación en casa. 2 vértebras fracturadas. Ya no puedo hacer trabajos pesados. El seguro solo cubre una parte. Los ahorros de tu mamá se han ido. Y Marisol tiene problemas con su oficial de libertad condicional. La restitución de su antiguo caso aún no se ha pagado por completo. En total, necesitamos unos $120,000 para salir de esto. Silencio. 10 segundos. 20, en mi mente, vi ese viejo recibo de retiro, $30,500 drenados de mi cuenta. Recordé cómo me temblaron las manos ese día. Cómo lloré en silencio pero me negué a colapsar. Levanté la mirada, con voz tranquila y firme. Así que, $120,000. Papá asintió.
Ahora ganas mucho con tu empresa. Ese tipo de dinero no debe significar nada para ti. Sonreí débilmente. Tienes razón. Para mí ahora, $120,000 son solo 6 semanas de costos de operación en la nube. Pero hace 10 años, $30,500 lo eran todo. Era mi sueño, mi oportunidad, mi fe en la justicia dentro de una familia, y eso nadie puede pagarlo nunca. Mamá rompió a llorar. Cariño, sé que nos equivocamos entonces, pero Marisol ha cambiado. Está tratando de reconstruir su vida. Por favor, solo esta vez, ayuda a la familia. Porque la sangre es la sangre. La interrumpí, con la voz suave como la niebla, pero afilada como el cristal. La sangre fue la razón por la que me quitaron mi futuro, y ahora la están usando de nuevo para pedir dinero. Marisol se tensó. Hablas como si fueras perfecta. ¿Tienes idea de lo que otros han pasado? La miré sin pestañear. No, pero sé exactamente por lo que pasé yo. Y a diferencia de ti, no uso el dolor como excusa para seguir haciendo el mal. Papá intervino, tratando de mantener la calma en su tono. Esmeralda, sé que te herimos, pero sé razonable. Somos familia. Las familias se ayudan mutuamente. Lo miré fijamente. ¿Familia? Una familia es el único lugar donde debe existir el respeto, y eso es lo único que nunca me diste. La sala quedó en silencio. Solo el reloj tic-taqueaba suavemente al fondo. Me puse de pie, caminé hacia la ventana y miré el flujo constante de coches por Mopac. Hace 10 años, comencé en voz baja, me fui de casa con 2 maletas. Pensaron que fracasaría, pero no lo hice. Aprendí, trabajé, construí y creé todo esto no para demostrarles nada a ustedes, sino para demostrarme a mí misma que no necesito la validación de aquellos que una vez me menospreciaron. Mamá se secó las lágrimas, su voz apenas un susurro. Solo necesitamos un poco de ayuda, Esmeralda. Te lo devolveremos. Me volví para mirarla, tranquila y firme. Ya dijiste eso una vez, solo por ahora. Y lo perdí todo. Esta vez no cometeré el mismo error. Marisol se levantó de su asiento, su tono agudo. Realmente has cambiado, Esmeralda. Ahora que tienes dinero y poder, crees que eres mejor que todos los demás. La miré. Sin ira, sin superioridad. No, no creo que sea mejor. Solo aprendí la única lección que tú nunca aprendiste, asumir la responsabilidad de tus elecciones. Papá parecía querer hablar, pero permaneció en silencio. Vertí agua en 3 vasos y los coloqué sobre la mesa. No los odio, dije suavemente. De verdad que no, pero necesito ser clara. No le debo un solo dólar a nadie en esta habitación. Y si hay algo que les debía, ya lo pagué con los años de mi juventud que me quitaron. Nadie respondió. Mamá bajó la cabeza, las lágrimas goteando sobre sus manos. Marisol miró al suelo, con los labios apretados. Suspiré, mi tono se suavizó. Les deseo salud, papá. Paz, mamá. Pero en cuanto al dinero, lo siento. La respuesta es no. Los acompañé al vestíbulo. Sus pasos eran pesados, como si arrastraran el peso del pasado. Cuando las puertas de cristal se cerraron tras ellos, Sara levantó la vista del mostrador de recepción, insegura. ¿Estás bien? Sonreí débilmente. Estoy bien. Solo una reunión con 10 años de retraso. De vuelta en mi oficina, el logotipo de Phil Fowry brillaba sobre la mesa pulida. Susurré, hace 10 años, me quitaron mi futuro. Hoy vinieron pidiendo más y fui lo suficientemente fuerte como para decir que no. Aún no habían salido del estacionamiento. A través de la pared de cristal, pude verlos de pie junto a una SUV gris. Papá apoyado en el coche, la espalda encorvada. Mamá sentada en el asiento del pasajero con la cabeza baja y Marisol caminando de un lado a otro, hablando airadamente. Sabía que volverían. Y, de hecho, 5 minutos después, hubo otro golpe en la puerta. Esta vez más fuerte. Hice una señal a la recepcionista. Déjalos entrar. Algunas conversaciones, ya sabes cómo terminarán, pero aún así tienes que atravesarlas. Cuando los 3 volvieron a entrar, el aire era diferente.
La fachada de cortesía había desaparecido. Los ojos de Marisol estaban rojos e hinchados, su voz rota mientras gritaba, ¿por qué? ¿Por qué tienes que ser tan cruel? No le respondí de inmediato. Mamá se adelantó, suplicando, no tienes que perdonarnos. Solo ayúdanos esta vez. Te lo devolveremos, lo prometo. La miré, mi tono tranquilo, pero firme. No, mamá. No necesitas prometer. Hiciste esa promesa hace 10 años. Pero he aprendido algo desde entonces. El perdón no significa confianza, y la confianza no significa dar dinero. La habitación volvió a quedar en silencio. Me acerqué a la mesa, me senté frente a ellos y hablé lentamente. Ya no estoy enojada. De verdad, no lo estoy. Solo quiero entender por qué nadie creyó en mí en aquel entonces. Estudié mucho, trabajé mucho, me mantuve alejada de los problemas. Pero en el momento en que dije, no, todos me llamaron egoísta. Porque la responsabilidad, a sus ojos, significaba que no merecía que invirtieran en mí. Las manos de papá temblaron ligeramente. Evitó mi mirada. Cuando finalmente habló, su voz era casi un susurro, porque pensamos que estarías bien. Siempre estuviste bien, Esmeralda. Marisol, ella no lo estaba. Necesitaba más ayuda. Asentí lentamente. Entonces, porque era capaz, fui castigada. Porque podía manejar las cosas, nadie pensó en manejarlas por mí. Esa fue la justicia de nuestra familia, ¿no? Mamá lloró en silencio, con las manos entrelazadas. Sé que te hicieron daño, pero en ese momento no vi otra opción. Sabíamos que Marisol se enfrentaba a la prisión. Pensamos que si podíamos salvar a un hijo primero, tendríamos tiempo para ayudar al otro después. La miré, tranquila e inquebrantable. Pero nunca ayudaste al otro después. Solo salvaste al que rompió cosas y abandonaste al que tuvo que vivir con lo que estaba roto. Marisol golpeó la mesa con la mano. Hablas como si fueras tan perfecta. Crees que eres mejor porque no infringiste la ley. Porque puedes sentarte ahí arriba mirando a todos. Sin mí, no habrías tenido la motivación para demostrar nada. No tendrías una historia que contar. Soy la razón por la que la gente te admira. Su voz se quebró bajo el peso de su ira. Me quedé sentada, con los ojos fijos en los suyos. No, Marisol, te equivocas. Habría encontrado mi camino contigo o sin ti. La única diferencia es que lo habría aprendido a través de la amabilidad, no del dolor. Papá rompió el silencio, su voz áspera. Hablas como si fuéramos tus enemigos. Di una sonrisa cansada. No, papá. Los enemigos son los que quieren que fracases. La familia son los que te obligan a tener éxito solo para sobrevivir. Nadie habló por un rato. Solo el suave sonido de la lluvia comenzó a caer fuera de las ventanas de cristal. La voz de mamá tembló cuando finalmente preguntó, ¿alguna vez te arrepientes de habernos dejado? Respondí lentamente, cada palabra cortando el aire. No, mamá. Solo me arrepiento de los años que desperdicié tratando de demostrar que era digna de amor. Marisol se hundió en su silla, su cabeza cayendo entre sus manos. Crees que eres fuerte, pero solo estás huyendo. Yo fui quien pagó por todo. Fui quien fue arrestada, quien fue odiada, quien llevó la vergüenza, y ahora tú lo tienes todo. Así que dime, ¿quién es realmente digna de lástima? La miré, mi tono tranquilo pero firme. Marisol, si crees que tenerlo todo significa no sufrir, entonces aún no entiendes. El dinero puede construir una casa, pero no puede recuperar los años que te robaron. El éxito puede curar la pobreza, pero no el recuerdo de la traición. Papá se puso de pie como para hablar, pero las palabras nunca salieron. Caminé hacia la puerta, la abrí y dije suave pero firmemente, no los odio. Los perdoné hace mucho tiempo porque no quería vivir como prisionera del pasado. Pero el perdón no es olvidar, y no es volver. Y la confianza, lo que una vez robaron, no se puede recuperar con un cheque, sin importar el número que tenga escrito. Mamá me miró, con lágrimas corriendo por su rostro. Entonces, realmente no puedes ayudarnos. Negué suavemente con la cabeza, una sonrisa débil y cansada asomando en mis labios.
Mis límites están aquí en esta tienda. No necesito que nadie los cruce, y no los cruzaré para salvar a nadie de nuevo. Marisol me miró una última vez, sus ojos una mezcla de ira y tristeza. Realmente has cambiado. Puedes decir, no, tan fácilmente ahora. La miré y susurré, no es fácil, Marisol. Es el resultado de 10 años aprendiendo a no traicionarme a mí misma. Se fueron. La puerta se cerró suavemente, ligera como un aliento. Sin embargo, resonó como el final de un capítulo. Me quedé quieta, escuchando cómo la lluvia se hacía más fuerte afuera. En el pasillo, Sara preguntó en voz baja, ¿quieres que les llame un coche? Negué con la cabeza. No es necesario. Saben el camino a casa. De vuelta en mi escritorio, abrí el viejo cuaderno gris. Las mismas palabras seguían allí, nadie me quitará mi futuro. Tomé un bolígrafo y agregué una nueva línea, y nadie puede comprarlo de vuelta con el pasado. Pasaron 3 meses desde aquella mañana en que salieron de mi oficina. Todo pareció volver a la normalidad. Las reuniones, las actualizaciones de productos, el aluvión de correos electrónicos del equipo técnico. Pero a veces, en la quietud de una tarde, todavía escuchaba la lluvia de aquel día, el sonido de la puerta cerrándose tras ellos y el suspiro que escapaba de mi propio pecho. Quizás las heridas que no sangran son las que más tardan en curarse. Entonces Facebook empezó a zumbar. Una tía lejana, la misma mujer que no había preguntado si estaba viva o muerta durante una década, publicó un largo estado. La familia es para siempre. La sangre es más espesa que el agua. Debajo, docenas de parientes comentaron, asintiendo, llamándome desagradecida, diciendo que había olvidado mis raíces ahora que era rica. Leí cada comentario. Sin ira, solo una tranquila quietud interior. 10 años de silencio y ahora hablaban como si siempre hubieran sido expertos en moralidad. No respondí públicamente. En cambio, le envié un mensaje privado a Ezequiel, mi primo menor, el que me había dejado dormir en su garaje la noche que me fui de casa. Gracias por esa noche, escribí. Sin ti, no creo que hubiera tenido el valor de seguir adelante. Él respondió unos minutos después, estoy orgulloso de ti. No dejes que nadie te haga olvidar lo que has sobrevivido. Las noticias sobre mi antigua familia llegaron en olas silenciosas. Una amiga de la escuela secundaria me envió un mensaje de texto, escuché que Marisol fue arrestada de nuevo. Violación de la libertad condicional, drogas, creo. Lo leí sintiendo la pesadez en mi pecho. No ira, solo una tristeza profunda y cansada. En cuanto a mis padres, escuché que estaban cerca de perder la casa. Papá no podía mantenerse al día con los pagos después de su lesión, y mamá había vendido casi todo lo que poseían. Algún pariente se acercó, sugiriendo que les echara una mano para ayudarlos a mantener su hogar. Respondí simplemente, ya les di lo más preciado que tenía, y no pudieron conservarlo. Ahora, solo tengo mi paz, y tengo la intención de mantenerla. Una mañana de marzo, fui a terapia por primera vez en años. La habitación era pequeña, con paredes de color beige suave, un sofá de terciopelo, el tenue aroma a aceite de lavanda flotando en el aire. Clara, la terapeuta, una mujer tranquila de unos 50 años, preguntó suavemente, Esmeralda, ¿qué te hizo decidir venir hoy? Pensé por un momento, luego dije en voz baja, porque los perdoné, pero no me he perdonado a mí misma. Ella asintió. Entonces, ahí es donde empezaremos. Mi primera tarea fue escribir una carta, una que nunca enviaría a Esmeralda a los 20. La chica que dejó la estación de autobuses de Dayton bajo la lluvia con 2 maletas y sin plan. Esa tarde, de vuelta en mi oficina en casa, la luz del sol se inclinó por la pared de cristal y se derramó sobre mi escritorio. Abrí el viejo cuaderno gris en una página en blanco. Mi mano tembló ligeramente mientras comenzaba a escribir, querida tú, la chica que pensó que la responsabilidad significaba cargar con todo el mundo. Tuviste razón al irte. Te equivocas al creer que el amor siempre debe costar todo. Mereces ser amada sin probarlo, ser libre sin pedirlo. No les debes perdón, pero te debes a ti misma la gracia por quedarte demasiado tiempo. Para cuando llegué a la última línea, las lágrimas llegaron. No de dolor, sino de alivio. Durante años, había llevado la imagen de la niña responsable, la que creía que si trabajaba un poco más,
quizás sus padres finalmente la verían. Quizás el amor vendría. Pero la verdad es que el amor no viene de la resistencia. Viene cuando finalmente te alejas. Después de esa sesión, comencé pequeños rituales de paz. Apagar mi teléfono los viernes por la noche, caminar por Lady Bird Lake, escuchar jazz antiguo y escribir en mi diario sin juzgar. Lentamente, comencé a comprender que la curación no se trata de olvidar. Se trata de mirar hacia atrás y no sentir ningún deseo de venganza. Una tarde, recibí un correo electrónico del banco. La hipoteca de mis padres había entrado oficialmente en ejecución hipotecaria. Lo leí atentamente y luego lo eliminé. No por indiferencia, sino porque sabía que si los salvaba ahora, volverían a olvidar la lección y yo volvería a ser la hija responsable una vez más. Le había prometido a la chica de 20 años en esa carta que nunca la traicionaría de nuevo. Esa noche, preparé una taza de té de menta y me senté en el porche de mi casa de cristal. Una ligera lluvia caía sobre Austin. El aire olía a tierra y flores silvestres. Pensé en Marisol, tal vez sentada en alguna celda pequeña en algún lugar, creyendo que su hermana se había vuelto fría. No sentí alegría en ese pensamiento, solo una tranquila esperanza de que algún día lo entendería. La libertad no proviene del perdón. Proviene de asumir la responsabilidad. En terapia, Clara dijo una vez, cuando puedes mirar tu pasado sin temblar, ya has escapado. Esa frase aflojó algo profundo dentro de mí. Ya no veía a mis padres como traidores, sino como personas asustadas, débiles, gobernadas por su propio miedo. Eligieron salvar a la hija equivocada porque temían la vergüenza, el juicio, el fracaso. No eran malos, solo demasiado asustados para ser justos. Y yo, la chica que una vez vivió para ser confiable, finalmente comprendí. Ser confiable no significa un sacrificio interminable. Tengo derecho a ser débil, derecho a irme, derecho a elegirme a mí misma primero. 3 meses después, en mi última sesión de terapia, Clara preguntó, si pudieras decirle una cosa a tu yo de 20 años, ¿qué sería? Sonreí, mi voz temblaba. Diría, gracias por marcharte esa noche lluviosa, porque sin ti, no estaría yo hoy. Esa tarde, cerré el cuaderno gris y lo coloqué en el estante junto a la ventana. El viento rozó los pinos de la colina, levantando la fina cortina. Susurré suavemente a nadie más que a mí misma, nadie me quitará mi futuro, y nadie define mi amabilidad excepto yo. Bajo la noche tranquila, supe al fin que el silencio dentro de mí ya no era una herida, sino paz. A la mañana siguiente, el amanecer se extendió sobre Westlake Hills en una suave bruma dorada, delgada como un aliento. La luz se filtraba por las paredes de cristal y se derramaba sobre el mostrador de la cocina de roble donde la cafetera comenzaba a gotear su ritmo constante y cálido. Me apoyé contra el mostrador, escuchando el sonido, respirando el aroma. El olor a comienzos, el olor a días en los que ya no tengo que correr. En la pared frente a mí, había vuelto a pegar la vieja pegatina cuyas esquinas habían comenzado a rizarse con el tiempo. Construye tu propia escalera. Las letras se habían desvanecido, pero el significado nunca. Abrí mi portátil y miré el documento que había terminado la noche anterior, Beca Phil Fowry, el programa de becas de formación profesional que había estado soñando durante más de un año. 15 plazas cada año, reservadas para mujeres jóvenes de barrios de bajos ingresos que quieren aprender coordinación de proyectos en el campo de la construcción. Cubría la certificación OSA 10, los fundamentos de Procore e incluso Excel para la gestión de proyectos. Quería que supieran que las obras de construcción no eran solo para hombres y que incluso las manos pequeñas y decididas podían construir algo monumental si se les daba una oportunidad. Envié la propuesta al equipo legal, luego me serví otra taza de café. La casa estaba en silencio, llena solo del susurro del viento a través de los pinos afuera y el suave ritmo de mi teclado. Una parte de mí todavía recordaba Ohio, la estación de autobuses en aquella noche lluviosa, la chica de 20 años de pie con 2 maletas entre la desesperación y el comienzo. Pero ahora podía mirar hacia atrás y sonreír, no con amargura, no con nostalgia, sino con gratitud. En mi mente, mi propia voz resonaba lenta, constante, como la última línea de un largo viaje. No puedo recuperar el pasado, pero puedo diseñar el futuro. Perdono, pero no debo. Y la familia, si es verdaderamente familia, debe anteponer el respeto a la sangre.
Cerré suavemente el viejo cuaderno gris, ahora grueso con bocetos, diagramas y notas desordenadas de aquellos primeros días. En la última página, agregué una pequeña línea: el legado no es lo que heredas, es lo que reconstruyes. Luego lo coloqué en el estante, justo al lado de las 2 viejas bolsas de lona, las mismas que había sacado de esa casa hace 10 años. Ahora colgaban pulcramente junto a la foto enmarcada del primer equipo de Phil Fowry. A la suave luz de la mañana, ya no parecían desgastadas o desaliñadas, sino como 2 metales, símbolos de un viaje una vez tachado de desagradecido, pero definido por el coraje de elegirse a sí misma. Afuera, el sol se elevaba más, bañando la verde ladera en oro. Levanté mi taza de café, vi cómo el rocío se evaporaba en el cristal y supe al fin que todo estaba exactamente donde debía estar.